Hola, en este video vamos a hablar de cómo configurar un proyecto en Dolby Vision usando DaVinci Resolve para una producción de Netflix. Primero, vamos a explicar lo que debemos hacer en la configuración de proyecto dentro de Resolve para comenzar a trabajar en Dolby Vision. Luego, vamos a explicar y comenzar a trabajar con la CMU interna. Y al final, vamos a exportar un archivo de metadatos Dolby Vision. Dolby Vision es un entorno de trabajo en HDR que ayuda a mantener la intención creativa de la imagen desde que se ve en la sala de corrección de color hasta los dispositivos de consumo que se utilizan para ver Netflix. Antes de entrar en Resolve, expliquemos por qué Netflix selecciona Dolby Vision como estándar para sus producciones. Dolby Vision es una tecnología desarrollada por Dolby que permite mapear imágenes masterizadas HDR a cualquier pantalla que tenga un chip Dolby Vision, manteniendo perceptualmente la intención creativa de la corrección original en la pantalla. Con Dolby Vision también se pueden crear una versión SDR derivada del contenido masterizado en HDR, lo que permite a los consumidores que no poseen un dispositivo HDR ver el contenido en una pantalla SDR. Ahora miremos más de cerca su flujo de trabajo. Primero, las imágenes HDR se analizan y se mapean a SDR toma por toma y fotograma por fotograma. Dolby Vision también nos permite realizar ajustes posteriores en el análisis SDR utilizando lo que llamamos controles o trims de ajuste. Toda esta información se registra como metadatos de color dinámicos. Estos metadatos se pueden exportar para continuar la masterización en otro software o se pueden incrustar directamente en el IMF utilizando DaVinci Resolve. Lo que esto significa para una producción es que solo necesitan enviar un entregable de video HDR con los metadatos Dolby Vision que lo acompañan. Después de entregar el IMF Dolby Vision, Netflix se encargará de crear toda la codificación Dolby Vision, HDR10 y SDR, derivándolas todas del archivo de masterización IMF Dolby Vision. Para masterizar en Dolby Vision debemos configurar correctamente DaVinci Resolve. Creemos un nuevo proyecto con el nombre de Dolby Analysis. Luego abramos la configuración de proyecto presionando Shift 9 o haciendo clic en el icono en la parte inferior derecha de la interfase. En la configuración del proyecto verifiquemos la resolución y la velocidad de fotogramas en el menú de Master Settings. En este caso nuestro proyecto tiene una resolución de 3840 x 2160 y una velocidad de fotogramas de 23.97. Seleccionaremos la misma resolución y velocidad de fotogramas en el menú de monitoreo de video. La configuración de monitor depende de las capacidades de su monitor y no tiene ningún efecto en el renderizado final. En un proyecto que usa Dolby Vision es esencial habilitar Use 444 SDI, porque todos los análisis y algoritmos de Dolby Vision asumen que se está viendo una señal 444 en su monitor. También es obligatorio trabajar con el rango completo o Full Range para colorizar en Dolby Vision. Intente también obtener la mayor profundidad de bits que pueda de su corrector de color. Esto significa que si tiene una salida externa que admite 12 bits y que su monitor admite de entrada 12 bits, habilite 12 bits para la profundidad de bits de su video. Ahora pasemos al menú de Color Management. Aquí puede configurar su método preferido de Color Management. Si desea saber más sobre estas configuraciones, haga clic en este enlace. En nuestro caso vamos a crear el proyecto en ACES. Para la ciencia de color seleccionemos ACES CCT. En la versión elijamos 1.1 y dejemos el IDT como No Input Transform. Para el ODT seleccionaremos P3D65 ST2084 1000 nits, que coincide con las capacidades y la calibración de nuestro monitor. Tenga en cuenta que en la configuración del ODT, la calibración del monitor y la configuración de Dolby Vision están estrechamente vinculadas. Las tres deben coincidir para obtener resultados precisos. Ahora vamos a hacer clic en la casilla de verificación Enable Dolby Vision. Esto habilitará la unidad de mapeo de contenido interno de DaVinci Resolve
y activará una paleta Dolby Vision en la página de color, lo que nos permitirá realizar todas las operaciones necesarias para ejecutar Dolby Vision dentro de Resolve. En las siguientes opciones vamos a seleccionar la versión de Dolby Vision que se utilizará. Los invitamos a usar la versión 4.0 para cualquier producción de Netflix. El número de la versión puede cambiar en el futuro si Dolby desarrolla una versión más nueva. A continuación le diremos al sistema con qué configuración se ha calibrado el monitor de masterización. Esta configuración crea el nivel 0 o metadatos globales y se almacenará en el archivo de metadatos. Todos los algoritmos de mapeo se basarán en esta tecnología. Es por esto que la selección debe coincidir con su monitor y la configuración de transformación de salida, UODT. En nuestro caso seleccionaremos 1000 nits P3 de 65 ST2084 Full. Como consejo, tenga en cuenta que cambiar la versión después de que se realizó el análisis Dolby resultará borrando su análisis anterior. Una vez que se complete esta configuración, el módulo de Dolby Vision estará activo en la página de color y estaremos listos para colorizar el programa y hacer nuestro análisis. Ahora en la página de color vamos a hacer clic en el icono de Dolby Vision. Los colores de las imágenes pueden aparecer planos en nuestra pantalla si está usando un monitor de computadora SDR, porque configuramos nuestro espacio de color en P3D65 ST2084. Confíe en lo que ve en su monitor de referencia, no en el monitor de su computadora. Como consejo, debemos cambiar nuestro monitor de forma de onda a nits cuando estamos colorizando en HDR. Podemos hacerlo haciendo clic en el menú de opciones en el lado izquierdo del forma de onda y seleccionando HDR. Ahora estamos listos para comenzar a colorizar. Después de terminar nuestra colorización, vamos a hacer el análisis Dolby Vision. En caso de que nuestro proyecto tenga una relación de aspecto diferente a 1.77, es muy importante configurar el enmascaramiento de salida o blanking antes de realizar el análisis. Esto permitirá que el algoritmo Dolby sepa cuál es el área activa de la imagen. Si configuramos el letterbox o enmascaramiento después del análisis, los cambios realizados en la imagen también afectarán este, y el análisis tendrá en cuenta el nivel de negro del letterbox como el punto más oscuro de la escena. La relación de aspecto de la imagen se registra como nivel 5 de metadatos o L5. Esta es una configuración global. Podemos configurar el blanking o enmascarado en Resolve de dos formas diferentes. Si queremos aplicarlo a todo el proyecto, podemos hacer clic en el menú de la línea de tiempo en la parte superior de la interfaz y abrir la opción de Output Blanking. Aquí podemos seleccionar la que corresponde a nuestro proyecto. En este caso, elegiremos 2.0. Si queremos modificar el Output Blanking por clip, en lugar de hacerlo en una configuración global, podemos hacer clic en la paleta de tamaño o Sizing y en el menú desplegable seleccionar Output Sizing. Aquí podemos hacer clic en el menú de opciones en la parte superior derecha y elegir Show Blanking Clip Override. Esta opción nos permite modificar valores específicos de enmascaramiento u Output Blanking para todo el proyecto. Pero si cambiamos a la pestaña de Clip, podemos deseleccionar Use Timeline Blanking y establecer un Output Blanking personalizado para ese clip. Cualquier clip en el que se realice esta operación tendrá metadatos L5 por toma, que sobrescriben la configuración global. Por ejemplo, en este caso estoy configurando un aspecto de 4:3 en este clip específico, moviendo estos controles. Ahora estamos listos para realizar nuestro análisis en la paleta Dolby Vision en Resolve. En el lado izquierdo de la paleta de Dolby Vision encontraremos la configuración de nuestra pantalla de destino y diferentes métodos para realizar el análisis. En el lado derecho podemos encontrar controles de trim para refinar la imagen SDR después del análisis. Y como todos los paneles en Resolve, tenemos un menú de opciones en la parte superior derecha. Podemos usar estas opciones para copiar y pegar análisis o valores de trim. También desde acá se pueden importar metadatos Dolby a nuestro proyecto desde un XML. Antes de realizar el análisis es fundamental comprobar que la salida de la pantalla de destino o Target Display Output esté configurada en 100 nits BT709.
Esta pantalla de destino es equivalente al etalonaje SDR. Es obligatorio realizar un análisis Dolby en cada clip de la línea de tiempo. Cuando se trata del análisis podemos usar diferentes métodos que analizarán todo el proyecto o solo algunas partes de la secuencia. Para obtener la versión SDR derivada de cada clip, Dolby Vision analiza el punto más brillante de la toma, el más oscuro, y también calcula la luminancia promedio. Al hacer esto, el algoritmo de Dolby Vision mapeará el tono de la imagen HDR en SDR, manteniendo la intención creativa de la versión HDR. Y aunque la tecnología hace un gran trabajo al convertir estos dos formatos, Dolby Vision ofrece un conjunto de herramientas para refinar después del análisis aún más la versión SDR. Ahora vamos a entender las opciones para realizar el análisis. Todas las opciones crearán metadatos nivel 1 o L1. All analizará todos los clips de la secuencia. El análisis puede tardar algún tiempo y es la opción recomendada si es la primera vez que se va a analizar un programa. Por el momento no vamos a seleccionar esta opción. Pasemos a Selected. Esta opción analizará los fotogramas de la línea de tiempo correspondientes a los clips que están seleccionados. Esto se puede usar para analizar un solo clip o una selección de clips, dependiendo de cuántas tomas se hayan seleccionado. En este caso seleccionaremos estos 3 clips y presionaremos Selected. Aquí Resolve analizará cada toma individualmente y producirá metadatos únicos para cada una. Esta opción puede ser útil para un clip proveniente de VFX, añadido al final del proyecto después de que se realizó un análisis completo, o también se puede usar para hacer un análisis rápido. Una vez finalizado el análisis, vamos a encontrar que algunas opciones en el panel Dolby estarán habilitadas para nuestro uso. Si no tienes todas las opciones habilitadas como yo, es porque tal vez no tengas una licencia Dolby. Para obtener más información, comunícate con tu representante Dolby. En la parte más baja veremos algunos números que no se pueden modificar. Estos son los valores de nivel 1 o L1, asignados durante el análisis del fotograma o toma actual. Min se refiere al nivel de negro más bajo de una toma, Max al nivel de luminancia más alto, y Average al nivel promedio de luminancia de esta toma. Estos valores no se pueden modificar por separado, y si pasamos a otro clip analizado, notarás que cada clip tiene valores diferentes. Ahora veamos qué es Blend. Si usamos esta opción podemos elegir 2 o más clips y Dolby Vision promediará los valores L1 en las tomas seleccionadas. Esto significa que Blend tratará toda su selección como un solo clip. Después del análisis, todos los clips seleccionados terminarán teniendo los mismos valores L1, y Dolby usó las tomas seleccionadas para promediar estos valores. Blend es muy útil cuando se intenta coincidir mapeo en una serie de tomas similares. Vamos a seleccionar este clip y luego con Command vamos a seleccionar estas 4 tomas siguientes, que en realidad son la misma, solo separadas por la adición, y luego haremos clic en Blend. Ahora veamos los números de los metadatos L1 en el clip analizado. Aquí tenemos como máximo 0.749. Pasemos a los clips seleccionados y podemos ver que tenemos el mismo número. Blend combina el análisis de un clip con los demás. Es una forma de ahorrar tiempo y es realmente útil para igualar tomas. Finalmente, ¿para qué es la opción de frame? Pensemos en una toma con iluminación inconsistente, como una con destellos de luz entrando y saliendo, o en un plano secuencia que pasa por diferentes condiciones de iluminación. Tal vez después del análisis observamos que una parte de la toma se ve bien, pero el resto no. Para estos casos podemos elegir manualmente un fotograma representativo de la toma. Por ejemplo, en este caso, este fotograma representa la intención de todo el clip. Vamos a hacer clic en Frame y esto analizará el fotograma existente y aplicará los valores de ese fotograma a todo el clip. En caso de que necesitemos copiar este análisis a otro clip, podemos hacer clic en el menú de opciones para ver las diferentes opciones y en nuestro caso seleccionaremos Copy Analysis Metadata. Luego pasaremos a otro clip
y seleccionaremos nuevamente el menú de opciones y hacemos clic en Paste Analysis Metadata. Así es como copiamos un análisis existente a otros clips. Finalmente comentemos algunas consideraciones sobre el proceso del análisis. Intenta establecer todos los elementos de tu secuencia en la primera capa de la línea de tiempo. Si tienes un clip en la segunda capa, el análisis será incorrecto. Agrega las disolvencias en la línea de tiempo antes de configurar tu análisis. En este caso, Resolve calculará automáticamente los metadatos por cada fotograma de la disolvencia. Siempre es buena idea revisar si el mapeo se realizó correctamente. Siempre analiza tus archivos de texto y gráficos en la secuencia. Si el texto o gráfico está en una segunda capa de la línea de tiempo y deseas que el texto se tenga en cuenta en el análisis, puedes hacer un clip compuesto o compound con ambos elementos y analizarlo posteriormente. En este momento no se pueden animar trims en DaVinci Resolve. Como solución alternativa, la única forma de tener metadatos por fotograma que puedan mezclar dos análisis es mediante el uso de un efecto de disolvencia en la línea de tiempo. Por ejemplo, si tiene una transición de barrido entre dos clips, expórtelos como un solo clip, impórtelo nuevamente a Resolve, corte los clips y aplique una transición de disolvencia. Luego, si analiza las partes A y B, Resolve creará metadatos por fotograma para realizar una transición fluida entre los clips. Esto se puede usar en cualquier corte donde queramos una transición suave entre dos tomas, o tal vez dentro de la misma toma con dos condiciones de iluminación diferentes. Ahora haremos clic en All para analizar toda la línea de tiempo y crear en cada clip de nuestra secuencia metadatos de nivel 1 o L1, obligatorios para un análisis de Dolby Vision. Ahora que el análisis está hecho, es esencial verificar el mapeo en tiempo real. También es importante decir que ahora estamos revisando una imagen SDR. Por esto tenemos que cambiar la configuración del monitor que tenemos frente a nosotros para reproducir correctamente Rec 709 Gamma 2.4. Para comprobar el análisis que hicimos, es fundamental cambiar el forma de onda a una escala SDR. Puede ser milivoltios o 10 bits. En nuestro caso estamos seleccionando 10 bits. Luego, en el panel Dolby Vision, verifique la pantalla de su objetivo o target display. Y recuerde que podemos esconder el análisis y los trims para ver la imagen P3 de 65pq, deshabilitando la casilla Enable Tone Mapping Preview. Otra forma de hacer esto es tener una configuración de monitor dual. En Resolve, si tiene una tarjeta de video I/O con dos salidas SDI, puede tener una salida a HDR y la otra a SDR. Puede hacer esto seleccionando Dual Output y Separate Signals en el menú de Video Monitoring Settings. De esta manera puede ver HDR y SDR al mismo tiempo. Después de revisar nuestro análisis, si necesitamos refinar el mapeo, podemos hacer más ajustes usando los controles de trim o el Control Midtone Offset. Recuerde, si estamos satisfechos con el análisis inicial, no es necesario modificar estos controles para entregar un Master Dolby Vision. Si queremos refinar la imagen resultante, la primera configuración que debemos modificar es el control de Midtone Offset. Este funciona como una compensación u offset para el análisis L1. Este control de trim global ajusta los medios tonos de la imagen, sin afectar los negros y las altas luces, y se graba como metadatos nivel 3 o L3. Si sentimos que el control deslizante se mueve fuerte, podemos presionar la tecla Alt mientras hacemos clic en el ajuste, y el movimiento será más suave. Si deseamos comenzar con este ajuste en todos los clips, podemos seleccionar en el menú de opciones Copy Midtone Offset. Luego seleccionar todos los clips y hacer clic en el mismo menú y Paste Midtone Offset. En nuestro caso, no lo haremos. Ahora vamos a entender los controles de trim, pero antes de comenzar asegurémonos que el menú desplegable Trim Controls 4 en el lado izquierdo del panel Dolby coincida con nuestra pantalla de destino. Ahora veamos cómo funcionan los controles de trim o de ajuste. Lift, Gamma y Gain
funcionan de manera muy similar a los controles de DaVinci Resolve. En este caso estoy moviendo Lift para afectar las sombras, Gamma afecta los medios tonos y Gain moverá las luces altas de la imagen mapeada. Es importante tener cuidado de usar un valor positivo de Lift, debido a que si la relación de aspecto de su proyecto no están correctamente configurados, es posible que al usar Lift levantemos también los negros del blanking o del enmascaramiento, generando un blanking inconsistente durante el programa. Como consejo, trate de no usar valores por encima de 0.025 y si desea aumentar más sus negros, puede hacerlo aumentando la gama y reduciendo la ganancia, como en este caso. Es muy importante mencionar que estos trims o ajustes son modificadores de metadatos, no son controles de corrección de color. Estos modificadores no cambiarán en nada tu colorización HDR. Ahora tenemos Saturation Gain. Este trim nos permite ajustar la saturación general de la imagen mapeada, pero no desaturará completamente la imagen como se ve en este caso. Chroma Weight reduce la luminancia en colores muy saturados y ayuda a preservar la saturación de color en los tonos medios superiores y en las luces altas. Tone Detail reduce la luminancia en los colores muy saturados, aumenta el contraste en las luces altas y las imágenes se vuelven más nítidas. Podemos ver lo que está sucediendo en el forma de onda en la parte superior de la señal. Mid Contrast Bias comprime y estira la imagen alrededor de los tonos medios. Si cree que está afectando gran parte del rango de la imagen, puede combinarlo con Lift y Gain para obtener resultados más precisos. Highlight Clipping reduce o limita los detalles en las luces altas. Este control puede afectar a los medios, por lo que es posible que lo deba compensar con ajustes de Gain o Gamma. Estos fueron los trims o ajustes primarios. Pasemos a los trims secundarios. Ambos controles se registran como metadatos de nivel 8 o L8. Primero vamos a encontrar 6 controles de saturación de color que nos permiten ajustar la saturación de la imagen mapeada individualmente. Aquí podemos modificar la saturación de los colores primarios y secundarios. Cuando los movemos, puede ver que funcionan de manera muy similar a la curva de Hue vs Add en Resolve. Son controles de precisión. Aquí también podemos encontrar la opción de vincularlos, y si los movemos todos, funcionan como un control de saturación general para la imagen. En la siguiente fila vamos a encontrar controles de tono de 6 colores. Estos nos permiten compensar el tono de la imagen mapeada individualmente. Estos controles son especialmente útiles cuando se intenta ajustar o cambiar una amplia gama de colores a una gama de colores limitada como SDR Rec 709. Es importante decir que al momento del video, Resolve no puede animar ninguno de los controles de trim. Si queremos copiar estos valores de trim a otros clips en la línea de tiempo, puedes seleccionar el menú de opciones y seleccionar Copy Trim Metadata. Luego elegiremos 3 clips y en el menú de opciones pulsamos Paste Trim Metadata. En este menú también podemos restablecer o resetear los ajustes realizados. Finalmente repasemos muy rápido los diferentes pasos que hemos realizado en nuestro análisis Dolby. Primero, en la configuración del proyecto, configuramos nuestro monitor de masterización. Esto agrega metadatos de nivel 0 o L0. Luego hacemos nuestro análisis utilizando diferentes opciones. Este análisis crea metadatos de nivel 1 o L1. Después del análisis revisamos el programa y usamos un ajuste global en la imagen llamado Midtone Offset. Este ajusta la luminancia general del resultado. Este es el nivel 3 o L3 de metadatos. Finalmente hicimos algunos ajustes en diferentes secciones de la imagen, usando trims primarios y secundarios. Esta opción se registra como nivel 8 de metadatos, L8. Toda esta información va al final de la cadena de color en DaVinci Resolve. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer con todos estos metadatos que hemos creado? Después de este análisis podemos crear un IMF.
El IMF exportará la imagen e incorporará los metadatos. Si deseas obtener más información sobre cómo crear un IMF, haz clic en este enlace. Si Resolve no es nuestro software de masterización o si vas a hacer un IMF en otro proyecto dentro de Resolve, puedes exportar los metadatos creados como un XML. Para exportar los metadatos vamos a ir a la página de edición y haremos clic derecho en nuestro icono de la línea de tiempo. Aquí seleccionaremos el menú de línea de tiempo, luego Export y dentro de esta opción elegiremos Dolby Vision XML. Esto abrirá una nueva ventana. Aquí asegúrate en la pestaña de opciones de seleccionar Dolby Vision V4 y en el nombre podemos pegar el nombre previamente guardado. Este es un nombre sugerido que tendrá el nombre del programa, el espacio de color, la versión y la pantalla mapeada en el análisis y la fecha. Haremos clic en guardar. Por último, puedes utilizar tu análisis Dolby para exportar los entregables referidos a la pantalla en SDR. Vamos a pasar a la página de Deliver y seleccionaremos el preset de H264. Puede ser cualquier tipo de archivo, ProRes o DPX. Aquí puedes personalizar el códec como prefieras. Supongamos que deseamos hacer un SDR Dolby derivado del mapeado realizado del HDR. En ese caso necesitamos abrir la pestaña de configuración avanzada y en la opción de Tone Mapping debemos seleccionar Dolby Vision. Esto le permitirá elegir qué destino de mapeo de tonos desea grabar en su archivo. Elegiremos el análisis que hicimos y refinamos anteriormente. En nuestro caso, 100 nits BT709 BT1886 Full. Luego puedes continuar con el nombre del archivo y otras configuraciones e iniciar tu proceso de renderizado. Espero que este video te haya proporcionado suficiente contexto para configurar un proyecto en Dolby Vision y los diferentes pasos del análisis dentro de DaVinci Resolve.